Y después de estos momentos musicales vamos a hablar por fin con María Antonia Salamanqués, que ella es licenciada en Psicología y psicoterapeuta. Es profesora de constelaciones familiares, pertenece a la Asociación Española de Constelaciones Familiares Bert Hellinger y además es clínica y consultora de EMDR, que es desensibilización y reproceso por el movimiento de los ojos, que es un abordaje psicoterapéutico científicamente probado para el tratamiento de los trastornos producidos por el estrés postraumático. Por encima de todo esto y muchas cosas más que hace, María Antonia es una persona con una gran amplitud de conciencia y una gran evolución espiritual. Ella se hace llamar Kirana, así que la vamos a saludar. Muy buenas noches, Kirana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a visitarnos y que nos dediques estos minutos. Bien. Muy bien. Bueno, hemos estado hablando en el programa de hoy de las emociones. Entonces queríamos preguntarte de qué manera influyen las emociones reprimidas en nuestra salud física o mental. Las emociones reprimidas, normalmente, como son reprimidas, no nos damos cuenta de que están en nosotros, ¿no? A través de los otros, como decíais antes, es cuando se nos suelen disparar las emociones reprimidas. O bien en situaciones como, por ejemplo, esa tarde me comentaba un paciente, no puedo coger un ascensor porque me entra mucha angustia, y entonces investigando con él en sus emociones, en sus recuerdos, vemos que a los 8 años él se queda encerrado durante media hora en un ascensor. Solo tiene 8 años y entonces... Él no lo recordaba eso. Él sabía que eso había ocurrido, pero él no tenía la forma de conectar con eso. De conectar emocionalmente. De conectar emocionalmente, porque a veces sabemos que eso ocurrió, pero es como una información aislada. Y lo que necesitamos hacer es volver a sentirlo en el cuerpo para poder liberarlo. Muy bien. Y a través de estas técnicas eso se consigue de una forma muy rápida. ¿De cuánto estamos hablando cuando dice de rápida? Lo más costoso, diríamos, o el trabajo previo es el más importante, que es poder llegar a centrarnos en cuándo eso ocurrió, qué es lo que pensábamos irracionalmente en ese momento, qué es lo que sentíamos. Eso es lo más importante, cómo llegamos a ello. Una vez que estamos ahí, es sencillo y es fácil. Es a través de estimulación de los hemisferios cerebrales. Esto es técnico. Estoy seguro que a los oyentes no les va a interesar demasiado. Bueno, seguro que es sí. Técnico. Entonces se trataría de traer a la conciencia todo esto que está olvidado, ¿no? Sí. Y volver al origen de qué ocurrió en ese momento que nos provocó ese trauma, Sí. ¿no? ¿Qué ocurrió y cómo esa información fue almacenada de forma disfuncional? Es decir, es como si el cerebro tuviera la misma capacidad, por así decirlo, que el sistema digestivo. Y hay veces que se nos quedan como atascados determinados acontecimientos y se guarda toda esa información en lugares que no corresponde. Bien. Entonces, a través de todo esto es como que todo puede volver a salir, se digiere, y entonces ya esa información, esos recuerdos son acumulados de forma funcional, es decir, se queda limpio el circuito cerebral. Y esto que estás comentando, que son experiencias traumáticas, ¿no? Que quizá a veces ni recordamos, todas las disfunciones emocionales que llegamos a tener, ya no solo fobias, como has comentado, del ascensor o hablar en público o las alturas o lo que sea, aparte de las fobias, otras disfunciones emocionales, como por ejemplo tener una ira demasiado elevada o un miedo irracional a que algo va a pasar, por ejemplo, ¿no? Cualquier tipo de emoción. ¿Todo viene provocado por pequeños traumas o puede venir de otras situaciones? Bueno, también podemos quitar la palabra trauma para no liar. Finalmente, como decíais antes en el programa, cuando todos nacemos, el hecho de nacer, el hecho del nacimiento, ¿podemos llamarle traumático o no? Podemos poner la palabra que queramos. El hecho es que es un cambio muy importante de estado,
de estar en un lugar, bueno, pues como es el vientre materno, ¿no? Podemos imaginarlo, porque es posible que no lo recordemos, pero de estar en un lugar con unas condiciones, a salir a otro espacio donde cambian las condiciones, donde la respiración va a abrirse paso a través de los pulmones y vamos a tener la sensación de que quema, de que rasga, de que, pues todo lo que podemos imaginar que siente un bebé, que afortunadamente lo olvidamos. Ese es un cambio muy grande. Pero bueno, todos pasamos por él y eso es algo natural y normal y sigue la evolución. Entonces, en esa evolución, a veces un bebé necesita algo y la mamá no lo va a atender en su momento, va a llorar. Bueno, pues dependiendo cómo sea ese bebé, cómo sea el vínculo con la mamá, cómo sean muchas cosas que creemos que es así. Otras cosas ni sabemos cómo se dan. El caso es que, como decíais antes, se da una separación y empiezan a suceder una serie de creencias como yo no valgo, no soy apropiado, y entonces es como empieza a formarse una identidad de nosotros mismos paralela a otros aspectos de nosotros mismos, y ahí empezamos a separarnos porque no nos sentimos lo suficientemente valiosos. Entonces seguimos creciendo y seguimos acumulando experiencias, siguen ocurriendo cosas y podemos desenvolvernos muy bien en nuestra vida. Pero ahora vamos a la escuela y puede suceder algo otra vez donde no nos sentimos valiosos, que a su vez nos dispara o nos recuerda esa memoria que está ahí de no valor. Y bueno, y lo vamos superando y pasan otras cosas, y a lo mejor soy muy bueno en lengua o matemáticas, o soy muy popular entre mis amigos, o soy muy bueno al fútbol, o soy muy buena saltando a la goma. Y bueno, y más adelante, pues bueno, puede ser cuando empezamos a relacionarnos con chicos, con chicas, en la adolescencia otra vez ahí se toca ese sentimiento de valor, o en el desempeño de la profesión, o la no profesión, o que no dejo de estudiar, tengo que buscarme un trabajo, en fin, luego si conseguimos tener una pareja o no, si conseguimos tener hijos o no, es como que todo el rato estamos probando, se nos está probando el valor. ¿Y dónde comenzó? Y buscamos como una identidad, ¿no? Sentirnos alguien. Sentirnos valiosos, buscamos fuera, como decíais antes, cuando claro, todo esto que decíais antes es como volver a dónde comenzó la separación, y a partir de ahí poder volver a conectarnos, para poder comprender a través de todo esto que hay algo más grande que está debajo, porque estas reacciones son las que traen la ira, el enfado o bien la tristeza. Normalmente debajo de la ira siempre hay tristeza. Sí. Y en mi experiencia hasta ahora, lo más profundo en el ser humano es esa tristeza o ese anhelo, finalmente es de retornar, ese retorno. Sí. Muy bien. Muy bien. Ese retorno a nuestra esencia verdadera, que todos tenemos. Cuando podemos ir limpiando todas, y a nivel práctico es limpiar todo lo pendiente, todas las personas en nuestra vida con las que a lo mejor fue hace mucho tiempo, pero todavía hay algo pendiente. Poder volver a conectarnos con lo pendiente, poder volver a conectarnos en nuestra familia con esas personas que nos cuesta mirar, o con nuestros amigos, también con esos aspectos de nosotros mismos. Cuando podemos empezar a mirar de frente eso que hemos dejado de mirar, ahí empiezan a pasar muchas cosas a muchos niveles, físico, fisiológico, y ahí si le vamos echando coraje y estamos en nuestro cuerpo, sintiéndolo en nuestro cuerpo, ahí empieza a darse un cambio a muchos niveles, también celulares, y ahí es donde podemos empezar a atisbar esa plenitud, cuando somos capaces de hacer algo que nos costaba mucho y ya lo hemos hecho, empezamos a sentirnos mejor y empieza esa sensación de paz, de tranquilidad.
como cuando has hecho algo que te costaba mucho y lo has conseguido, y esa alegría tranquila, natural, esos son los atisbos de volver a quienes somos en realidad. Es como si fuera un diamante que está lleno de suciedad, y vamos limpiando esa suciedad y se va viendo el diamante poco a poco, ¿no? Eso es. Estupendo. Así es. Es una metáfora muy bonita, ¿no? De cómo se crean los diamantes. Los diamantes se crean alrededor del carbón. Y entonces, a través del tiempo, de la presión, de mucha presión y de tiempo, es como se crea un diamante. Entonces hay un momento en que se resquebraja todo ese carbón y aparece el diamante. Y los humanos realmente vivimos así, bajo mucha presión, bajo mucho estrés, bajo muchas sensaciones de no valía, de cosas feas, ¿no? Y cuando somos capaces, como decíais antes, de decir sí, siento esto, sí, me pasó aquello, sí, así fue, sí, así es lo que pasa ahora y lo que me está sucediendo ahora. Cuando por fin somos capaces de decir sí a todo tal y como es, no a nivel mental, sino realmente a todos los niveles, emocional, físico, tenga yo la situación que tenga ahora, por desagradable que sea, es poder reconocer, sí, me está pasando esto, y así está mi vida ahora, y esto es lo que hay, y bueno, y lo voy a vivir, y lo voy a sentir. Porque si no lo hacemos así, el dolor emocional no resuelto, o esos traumas o esos conflictos que hemos tenido que están ahí, se pueden somatizar en el cuerpo y provocar enfermedades, ¿no? Claro, casi siempre. Yo recuerdo que hace muchos años escuchaba decir, todas las enfermedades o el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Claro, porque todas las personas tenemos diferentes cuerpos energéticos que nuestros ojos físicos no pueden ver. Pero los podemos ver, por ejemplo, en las láminas de acupuntura, en los dibujos estos tan bonitos hindúes, como alrededor de la persona física hay un color azulito, otro rosita, y se va expandiendo. Entonces, en realidad, nuestro tamaño real es el tamaño de una persona con los brazos abiertos, y te mueves en círculo, y eso es todo el espacio que tú ocupas energéticamente. Entonces las cosas suceden cuando se dice a muchos niveles, quiere decir que están pasando a muchos niveles. Si tú te quedas un poco sordo o sorda y no escuchas que la vida te está diciendo algo, no, por aquí no, es decir, tú quieres algo y eso no sucede, ¿no? Y si tú no lo aceptas y sigues empeñado en algo que no se te está dando, y empeñado, es como no estás escuchando, como decíais antes, tu voz interior. Y no te estás dando cuenta que eso en ese momento no toca. Entonces, ¿qué ocurre? Ese querer conseguir eso que no te dan, empieza a pasar de cuerpo a cuerpo, de nivel a nivel. A nivel emocional quieres algo, no te lo dan, te entra rabia. Y esa rabia también la siente tu cuerpo. Y esa rabia va a tus órganos. Y a lo mejor te puedes hacer una úlcera. Es como el no dejarse con lo que está sucediendo en el momento, el querer que las cosas sean de otra manera. Es como la raíz de las enfermedades. Esto nos llevaría al siguiente planteamiento. Si tenemos cualquier tipo de síntoma, por ejemplo, yo que estoy resfriada, ¿qué me está diciendo mi resfriado, no? A lo mejor es una emoción no resuelta, algo que me ha ocurrido, un enfado que he tenido, que no he sabido afrontar. Todos los síntomas que tenemos a nivel físico nos pueden estar diciendo algo. Sí, y hay muchos maestros que en determinados momentos nos han mostrado pues la enfermedad como camino, o la medicina del alma de Eric Rolf, o como unas guías para poder leer eso, y están muy bien. Ahora, yo sugiero que es muy interesante conectarnos con nosotros mismos, con el catarro, con cómo estás ahora con el catarro. Porque, por ejemplo, Eric Rolf, que es un amigo mío, ¿no? Y que habla en la medicina del alma, él habla cuando tienes un resfriado, dice que son sentimientos heridos.